Y hoy va a ser un día también muy especial, precisamente hablando de la comarca Viedma-Patagones. ¿Por qué? Porque a las 10 de la mañana en el Consejo Deliberante habrá una charla sobre el proyecto. Ustedes recordarán, y ahora lo vamos a charlar con el licenciado Matías Pastor, del traslado de la capital federal a la comarca Viedma-Patagones. Un proyecto que había presentado el expresidente bajo su gobierno, de Raúl Alfonsín. Primero saludarte, Matías. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Lucas. Buen día a toda la audiencia. Gracias por el llamado. Bien, Matías, licenciado en Ciencias Políticas, había presentado, por supuesto, este proyecto para recibirse. Lo trabajó y es un tema que todavía sigue estando en la mira. Vos, primero, comentanos un poco, Matías, este proyecto a la gente que está escuchando, cómo fue, cuál fue el objetivo. En principio, la tesis la trabajé con una compañera con la cual nos recibimos los dos en la carrera. El proyecto de Alfonsín venía trayendo un montón de ideas que se fueron planteando a lo largo de la historia, desde 1880, unos años antes incluso. Hubieron un montón de propuestas de trasladar la capital federal desde donde estaba hacia otra parte del país para poder separar, en concreto es separar el poder político del poder económico y descentralizar centralizar el Estado y lograr que haya una real cuestión federal de este país que es tan extenso y que no está tan poblado, no está tan utilizado en el buen sentido toda la extensión geográfica. Entonces Alfonsín retoma esa cuestión y presenta esta propuesta que era trasladar la capital ni más ni menos que a Viedma y Patagones, como dijiste vos. Siempre queda en el imaginario que es Viedma y en realidad era Viedma, Patagones y Guardia Mitre. Uh-huh. La cuestión era esa, descentralizar el poder político y buscaba con Viedma esta cuestión de que nosotros lo conocemos bien, los que vivimos en esta zona, las cuestiones climáticas y geográficas y que son adecuadas para los asentamientos urbanos, la cuestión de la equidistancia con el resto de las provincias de este país. Estamos un poco en el centro del país, entonces era como un punto central súper estratégico. ¿Y por qué Viedma? Además de esa cuestión, porque era una ciudad que tenía una mínima infraestructura y que iba a servir para los primeros pasos de lo que sería la nueva capital. Y esto lo digo porque se toman muchas cuestiones similares a lo que pasó en Brasil, pero Brasil, cuando cambió su capital, la ciudad que es hoy capital de Brasil, que es Brasilia, fue construida de cero. En Viedma en Argentina eso no se iba a dar, se iba a usar una ciudad que ya tuviera una mínima infraestructura. Por eso se eligió esta zona y por esta cuestión climática que te decía recién. Y es verdad, Matías, que hay varias hipótesis, ¿no? Pero una de ellas decían que el proyecto en sí no se conocía, por supuesto muy pocas personas sabían, hasta que se escapó en una charla, no recuerdo bien, y se dio a conocer la información, y ahí es donde, el presidente y todo el poder cercano que tenía, tuvo que darle la información. ¿Es verdad o no? Sí, hay como vos decías, hay parte también de mitos ahí adentro, pero sí lo que es concreto, que un periodista que es de acá de Viedma, Livigny, que él trabajaba en ese momento para Clarín, él se topa con la información y el 13 de abril lo publican en la tapa de Clarín de que se iba a trasladar a la capital a Viedma, con todo lo que eso implica para Buenos Aires y para muchas personas del centro del país que desconocían totalmente esta ciudad y esta región. Entonces eso hizo que apuraran todos los trámites para que el 16 de abril del 86 viniera Alfonsín a Viedma y hiciera el anuncio ahí en los balcones de lo que era el Ministerio de Economía. Esa foto histórica que hay Alfonsín dando el discurso de hacia el mar, hacia el frío y hacia el viento. Y nosotros en la tesis lo tomamos esa cuestión de esa filtración de la información como una de las cuestiones que hizo no fracasar, porque no se le puede echar la culpa a esa cuestión, pero sí uno de los puntos que
que hizo tambalear la propuesta. Y eso te iba a consultar. Sí, sí, Martín. No, y en el ya fuera de lo académico por ahí, lo que se plantea es que uno de los funcionarios de Nación se había mandado a Alfonsín, había estado charlando con el intendente y con el gobernador en ese momento, se había ido, ese es el mito, pero lo digo porque sí, está bueno también como dato, el mito de que se había ido de copas y largó la información, en ese mismo lugar estaba en Divigny, tomó el dato, hizo sus averiguaciones y bueno, filtró el dato. Eso es lo que ha circulado. Yo lo que sí sé y lo que se puede confirmar que Divigny tuvo el dato previo y lo publicó en la tapa de Clarín. Y justo te iba a consultar, ¿no? ¿Eso ha sido una de las fallas, o por qué, mejor dicho, no se concretó el proyecto? ¿Y hay alguna otra razón por qué no se concretó? Y hay varias. En ese momento había muchos frentes políticos abiertos con los sindicatos por la idea de Alfonsín de democratizar el interior de los sindicatos, que hubieran elecciones regularmente, que se renovaran las cúpulas dirigenciales. Bueno, eso le llevó que todos los sindicatos del país se unieran y tuviera tanto, son los 13 paros nacionales y todo ese conflicto, también un conflicto con la Iglesia por las leyes de divorcio, de la cuestión siempre planteando derechos para las mujeres, y eso generaba una pelea también ahí. Hay un video también recordado en donde un eclesiástico le marca los puntos a Alfonsín y no era muy normal que el presidente se levantara y hablara en ese cónclave de la Iglesia, y él se levantó, habló y le marcó sus puntos. Otro enfrentamiento con los militares, la cuestión de la CONADEP dejó muchos heridos dentro de los militares. Entonces había muchos frentes internos abiertos, muchas peleas que tenía que afrontar el gobierno nacional. La cuestión económica nacional, internacional también no ayudó. Y después del lado de Alfonsín, que él mismo lo ha planteado, esa frase también conocida de que se tenía que haber venido aunque sea en carpa, se quedaron demasiado en el proyecto, demasiado en la elaboración de las cuestiones que iban a llevar a la capital, y no fueron a lo estrictamente político que podía haber sido venir a tomar decisiones acá a Viedma, convocar al Senado o a los diputados y sacar alguna ley desde acá. Porque recordemos que hubo una ley que declaró que Viedma, Patagonia y Guardamitre eran la capital federal. Ahí faltó después una decisión política para llevarlo a cabo, más allá de la infraestructura que se iba a necesitar para abarcar a la capital. Podían haber venido a tomar decisiones acá y eso hubiese ayudado también. Bien, vos analizás, Matías, que ¿se puede a futuro descentralizar el poder de la capital o que es algo imposible? Parece que fuera imposible. Hay demasiados intereses. Eso también es otra de las cuestiones que socavaron esta propuesta. El poder político por fuera, el poder económico por fuera de lo político, digamos, el empresariado de Buenos Aires no quería saber nada. Yo creo que es necesario. Entonces, desde la cuestión de que es necesario que se modifique esta cuestión, esta superpoblación que existe en el centro del país y en la ciudad puerto, como se menciona cuando se habla de trasladar la capital. Ahí nosotros tomamos un discurso que es muy elocuente en este sentido, que lo da Leandro Alem, 1888 creo que es el año, en donde habla de la macrocefalía del Estado, donde crece demasiado la cabeza, que en este caso sería Buenos Aires, en detrimento de todo el cuerpo, que serían las provincias. Y es en el único lugar del mundo que pasa que hay una sola ciudad que tenga más poder que todas las otras ciudades juntas. La segunda ciudad en importancia está muy lejos de lo que es la primera, y eso sigue sucediendo, y sucedía en el 1800 y sigue sucediendo hoy, y ya lo vio Alfonsín en el 86 y sigue sucediendo hoy. Entonces es algo que para mí es necesario. Ahora, de posible, yo creo que si no se unen todos los sectores políticos y se plantea de una manera más unida, digamos, esto no va a pasar. Porque bueno, ya me he extendido seguramente, pero otra de las cosas que Alfonsín marcaba como
como error o como que perjudicó fue él no entendía al final cómo el partido de la oposición en su momento, que era el peronismo, había apoyado al principio y después al final, cuando había que votar la última ley en el Senado, votó en contra, y bueno, eso también repercutió en el no traslado de la capital. Gracias, Matías, y por supuesto que aquella persona que quieren escuchar esto y mucho más pueden ir hoy a las 10 de la mañana en el Consejo Deliberante. Agradecemos también la charla y este comentario, ¿no?, y toda la información que nos has dado en estos minutos, Matías. Bueno, el agradecido soy yo. Te mando un abrazo grande, Luca, conocido de tanto tiempo, y saludo a toda la audiencia. El licenciado en Ciencias Políticas, Matías Pastor, estuvo en FM La Costa.